Muy buenas tardes. Damos comienzo a la primera de las sesiones del ciclo Conversaciones de Derecho Privado del este año, del año 2026, que va a replicar la estructura de los ciclos anteriores, es decir, una sesión ordinaria por mes y cuando algún invitado extranjero nos visite, alguna sesión extraordinaria. Eh, Sigue la misma lógica de las sesiones anteriores, es decir, la idea es conversar a propósito de algún texto publicado o eventualmente por publicarse sobre una determinada materia que tenga que ver con derecho privado, en el sentido amplio del término, donde el autor nos cuenta las principales ideas, los principales desarrollos, las principales tesis que postula en ese trabajo y luego se abre lo que probablemente es lo fundamental del quehacer académico, que es la discusión en torno a esas ideas y ir poniendo el tema. Y para esta primera sesión, con la que inauguramos el año 2026 o temporada 2026, tenemos a Gabriel Boxán. Hola, quien es profesor de Derecho Administrativo de la facultad y ante todo decano de la misma. ¿Quién podría llamar la atención que sea invitado a un ciclo de derecho privado cuando es profesor de derecho administrativo, como ya la presentación que lo dice? Pero el tema está conectado y ha ocupado la atención del profesor Boxán desde hace mucho tiempo. Su tesis doctoral, elaborada en la Universidad de París Sorbonne, se trata precisamente sobre la inexistencia en derecho administrativo y donde realiza una comparación entre distintos sistemas jurídicos y cómo la inexistencia se aplica en ese ámbito del derecho. Y por cierto, es una materia que no solo se acota al derecho administrativo, sino que lo sobrepasa. Y luego, con la querencia que tiene por estos temas, elaboró el análisis del título 20, el libro cuarto del Código Civil, en el comentario histórico y dogmático que dirigió el profesor Carlos Amunátegui, que precisamente trata sobre el título de la nulidad y la rescisión, basado en el análisis histórico que ha efectuado y que venía efectuando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, en realidad es una persona con mucha competencia para hablar de la nulidad. Y también creo que resulta hasta refrescante una aproximación cuando no solamente viene el derecho privado, sino que viene del derecho administrativo, que le da una aproximación distinta, sobre todo cuando en el derecho administrativo ha habido también una discusión sobre qué tan autónomo es el derecho administrativo de otras disciplinas, de donde hay categorías que precisamente son conexas con otras disciplinas, la nulidad, la ineficacia en general, ¿no? La responsabilidad. Hay muchas materias que son transversales a las distintas disciplinas. Así que creo que esto puede resultar interesante, sobre todo porque también estamos en el año 2026 y se cumplen 200 años del natalicio de quien fuera el primer decano de esta facultad, José Clemente Fabres, quien tiene un estudio dedicado a la nulidad y a la rescisión, donde precisamente apunta algunas ideas bastante novedosas que luego quedaron un poco opacadas por las teorías de Arturo Alessandri durante el siglo XX y que hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI volvieron a ser retomadas por varios autores que volvieron a darle una vuelta a la nulidad. Francisco Regada tiene aquí el libro del recientemente fallecido profesor Pablo Rodríguez, que precisamente trata sobre inexistencia y nulidad. El profesor Jorge Barahona publicó varios trabajos sobre la nulidad, dándole una vuelta, que luego fueron recopilados en un libro y así otros, ¿no? Por lo tanto, es una materia que en el último tiempo también ha vuelto a ser redescubierta y plantea muchos temas interesantes. Así que creo que esta aproximación histórica y además desde una formación desde el derecho público del profesor Boxán va a resultar más que interesante y fomentar el diálogo, que sobre todo lo indispensable. Así, muchas gracias por aceptar la invitación y la palabra suya, decano, cuando desee. Muchas gracias, profesor alcalde. Yo quisiera en primer lugar agradecer
la temeridad que ha tenido usted en invitar a este muy interesante ciclo de conversaciones en temas de derecho privado a una persona que no se dedica al derecho privado, sino que se dedica al derecho público. Así que, por supuesto, siempre es motivo mucho, de mucho cariño y mucha admiración poder reunirme con personas de otras disciplinas, y en particular en esta del derecho civil, en la cual yo sé que tengo que ser muy prudente para aproximarme a un sinfín de temas que, como dejaba entrever eh, Jaime, eh, pueden manifestar cierta distancia entre la aproximación del derecho público y el derecho privado. Así que es con esa aproximación de tratar de aportar algo que me ha introducido en estos temas, en general de la nulidad, por supuesto, pero en particular respecto a la nulidad eh, tratada en en el Código Civil de Chile, eh, título 20, cuya redacción me encomendó en un acto de total temeridad el profesor Carlos Amunátegui, y que espero haber podido responder al menos razonablemente a la tarea que se me encomendó, que me entretuvo muchísimo por lo demás. ¿Ya? Eso es lo primero que quisiera decirles. Lo segundo eh, es que, claro, como insinuaba recién Jaime, dentro del derecho administrativo hay distintas aproximaciones en la relación que existe entre el derecho público y el derecho privado, y más concretamente en la dependencia que las instituciones del derecho administrativo puedan tener en las instituciones del derecho civil, y muy particularmente las tratadas en el Código Civil. Eh, y no sé si para tranquilidad o para inquietud de los presentes, yo soy de los profesores que sostiene y reconoce la influencia y la aplicabilidad de las normas del derecho civil en todo cuanto puedan aplicarse al derecho público. O sea, no soy yo de aquella línea, o sea, aquellas líneas de pensamiento, de corriente de pensamiento, que sostienen la total división del derecho público con el derecho privado. Así que, por lo mismo, mi aproximación al derecho privado en estas materias y al Código Civil ha sido un acto de total honestidad, en la cual ciertamente, y como les explicaré dentro de poco, me ha abismado positivamente, ¿ah? No podría ser negativo, pero positivamente, la profundidad y los distintos detalles que se encuentran en el articulado del Código Civil en relación con la materia de la nulidad. ¿Ya? Entonces, por supuesto, ustedes, que sin duda saben mucho más que yo de estas materias, podrán enmendar cualquier eh, impropiedad en la cual yo pudiera incurrir, sea por escrito o sea durante estos minutos de conversación. Quisieras sintetizar lo esencial que quisiera transmitirle, ¿ah? Porque aquí ciertamente en materia de nulidad y rescisión nos podríamos quedar 2 semanas conversando y seguiríamos con cabos abiertos. eh, Así que en el fondo lo que yo voy a hacer es largar ciertas ideas generales que yo quisiera que ustedes estuvieran presentes de lo que me ha tocado descubrir en cierta medida en esta materia, sea a través de la elaboración de la tesis doctoral, sea a través de los estudios que con posterioridad como este he podido hacer en materia de nulidad. Lo primero, y esto no va a ser ninguna sorpresa para ustedes, eh, es la dificultad de esta materia. Eh, Mientras más me aproximo, ciertamente desde la óptica del derecho público, pero creo que esto también se compartiría desde el punto de vista del derecho privado, uno se va dando cuenta que esta es de las materias más complejas que hay para abordar, de las grandes instituciones de derecho, que todas tienen grandes complejidades, y esta, mientras más la estudio, más me doy cuenta de sus complejidades, eh, y más me doy cuenta de la necesidad de desarrollar, tanto en derecho público como en derecho privado, estudios profundos sobre aspectos específicos de su tratamiento que todavía como que claman porque los podamos desarrollar. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Ah? ¿Y por qué es difícil? Es difícil por un sinfín de factores. Eh, en primer lugar, porque esta es una materia en la que se entrelazan muy fuertemente tanto lo jurídico como lo filosófico, ontológico, si ustedes quieren, y esto uno lo comprende desde el mismo momento en que uno empieza a aproximarse a esta materia en los cursos de acto jurídico en general. ¿Ah?
y uno lo ve como estudiante y después lo vuelve a contemplar como profesor o como investigador y se va dando más cuenta, digamos, todas las dificultades de esta índole. Pero también es difícil porque a todo este bagaje, por así decirlo, conceptual, teórico, hay que darle un sentido práctico. ¿Ya? La nulidad eh, y la rescisión, ya volveremos sobre ese tema, tanto en el régimen del Código Civil como en el régimen general, en cualquier ordenamiento jurídico, no es un ejercicio de geometría abstracta ni una especie de gimnástica conceptual, sino que claramente es una institución con la que se persiguen ciertos efectos, que son varios, ¿no? Y uno podrá ver aspectos coincidentes entre el derecho público y el derecho privado en ellos, y algunos en que la nulidad en derecho público tiene una significación que se aparta de la del derecho privado, al menos en ciertos ámbitos, en ciertas aristas, ¿no es cierto? Y es así, ¿ya? Entonces, armar toda esta dificultad conceptual, esta dificultad práctica, resolver cuestiones que son complejas y darles una coherencia entre lo teórico y lo práctico también es tremendamente complejo, ¿ya? Eh, ahora, la exposición que vengo yo a hacer en pocos minutos, en el fondo yo quisiera centrarme un poquitito más allá de mi mirada de publicista, en la visión del Código Civil o que desarrolla el Código Civil sobre esta materia, ¿ya? Y acá yo creo que uno tiene que tener claridad de la complejidad de la posición histórica del Código Civil 1857 en el desarrollo de esta materia, ¿ya? Por una parte, uno entiende que el desarrollo de esta materia, que ciertamente aparece en el título 20 del libro cuarto, pero aparece en muchas otras disposiciones, como ustedes lo saben, de una u otra manera, responde a una tradición. Y cuando uno revisa las fuentes, y voy a volver a esto más adelante, uno se da cuenta de que en la mayor parte de las disposiciones del Código Civil, del título 20 en particular, sobre esta materia existe una tradición que el Código Civil recoge. Hay ciertas innovaciones, y bueno, podemos empezar a abordar esas cuestiones, pero normalmente hay factores históricos dogmáticos que son perfectamente explicables, tener como referencia normas que precedieron al Código Civil chileno, ¿ya? Ahora, sabiendo el legislador de entonces, siempre se habla de Andrés Bello, pero sabemos que hay otras personas que también incidieron, por Más supuesto, adelante. en el código. Sabiendo que está esta tradición, uno constata una tensión dentro del código, sobre todo porque el momento histórico en el cual aparece el Código Civil es un momento, en definitiva, de bastante confusión en torno al tratamiento de la nulidad. No específicamente en Chile, en general. Y en lo cual uno lo que advierte son capas que se van superponiendo y condicionándose las unas a las otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existe una capa que es la fundamental, a mi juicio, en el tratamiento de la nulidad, que es una capa, por así decirlo, ontológica, que es la capa que desarrollaron los romanos desde el derecho civil y pasando por el derecho honorario. Y esta es la capa que, en definitiva, distingue, y acá hay muchos matices de los romanos, no quiero meterme en eso porque ellos eran tópicos, no eran de mentalidad sistemática como nosotros, pero en esencia distinguen una gran figura o un gran conjunto de figuras que son, entre comillas, la inexistencia, vocablo que va a surgir muchísimos siglos después, que en su momento entonces respondía claramente al concepto de nulidad, y otra vía, y esa que había sido eminentemente desarrollada por el Jus Civile, y otra gran ramificación del tratamiento de la invalidez, que surge por influencia principal del derecho honorario, que es el de la, entre comillas, nulidad ahora, pero que en términos técnicos es la anulabilidad. Es decir, un acto que existe pero se puede destruir, ¿ya? Esa es una matriz ontológica que es la fundamental, a mi juicio, ¿ya? Y que por razones eh,
distinta, fue evolucionando en el tiempo, pero fue preservada a través de los siglos, me atrevería a decirles con pocas distorsiones, si bien las había, hasta la Edad Media, y en la Edad Moderna empieza a sufrir un bombardeo. Bombardeo por distintas razones. ¿Ya? Y estas, después si quieren nos podemos detener un poquito en eso. Pero esto deviene en una situación que significa que en el siglo XVII, en Europa ya conceptualmente se empezaron a enredar todos los conceptos porque uno podía apuntar a decir nulidad y podía ser nulidad inexistencia o nulidad anulabilidad y por lo tanto algún orden había que poner dentro de esta materia por parte de los especialistas. Y entonces a fines del siglo XVII, al señor Daguesseau, ilustre jurista de la época, uno de los grandes abogados de la época en Francia, dice, ¿sabe qué? Esta majamama nadie la entiende. Tratemos de ordenar. Y la ordena según otro criterio. No es un criterio ontológico, sino que es un criterio, por así decirlo, procesal. Es decir, ¿quién puede reclamar la nulidad? Y es en 1697 donde aparece la distinción entre las nulidades absolutas y las nulidades relativas por influjo del señor Daguesseau, amplificado después por Junot, gran jurista, en las décadas sucesivas, y Bouillet también, que es otro gran jurista, que también en esta época genera esta segunda corriente, y ahí aparece la gran distinción entre las nulidades absolutas y las nulidades relativas, o en palabras de Bouillet, las nulidades absolutas y las nulidades respectivas. Palabra que apunta mucho más claramente a la cuestión de la titularidad, que es el gran criterio de clasificación que se desarrolla eh, a partir de entonces. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que estos juristas trataron de hacer fue de ordenar la materia. ¿Y qué es lo que sucedió? Por supuesto, ustedes tenían dos grandes conceptos jugando entre sí. Ya, había dos grandes conceptos jugando entre sí. Y por lo tanto terminaron incidiendo el uno en el otro y generando nuevas confusiones. ¿Ya? Pero desde entonces, entre comillas, la dogmática podía jugar con una combinatoria de cuatro alternativas fundamentales. Es decir, una inexistencia absoluta, una inexistencia relativa, una anulabilidad absoluta o una anulabilidad relativa. Lo absoluto o lo relativo significaba puede ser pedido por todo interesado, absoluta, o puede ser pedido por ciertos interesados que la ley determina, relativa o respectiva. ¿Ya? Y ese es el estado de confusión que se desarrolla en el siglo XVIII y por supuesto entonces viene la revolución, viene la codificación y el codificador francés se encuentra con esta sorpresa, que era casi como un regalo envenenado, de tener que codificar también esta materia. Y si ustedes tienen dificultades conceptuales de esta envergadura, no solo en esta, sino que en cualquier otra institución, la verdad es que codificar es muy difícil. Y fueron muy prácticos los franceses, ya que no la tenían tan clara como plantearla. El artículo 1304 del Código Civil, texto original, si ustedes lo revisan, prácticamente no dice nada. Hay un solo artículo. Nosotros tenemos un título entero en el Código Civil francés, texto original. El texto, entre comillas, sistemático es un artículo que en el fondo se limita a hablar de las nulidades, pero se refiere en realidad a las anulabilidades. Con la salvedad que los propios codificadores del Código Napoleón habían dejado muy claramente establecido en las discusiones que ellos estaban tratando los casos aquí que eran nulidades prescriptibles, pero no se metían en las imprescriptibles porque era obvio que tenían que existir. ¿Ya? Y ahí se genera toda una serie de comentarios después y tensiones en torno a cómo se recibía entonces la gran imagen, ¿ya?, de la nulidad en el derecho francés. Y el Código Civil francés, por ejemplo, no recibió entonces esta elaboración, que era propiamente francesa, desde Daguesseau, que era la de la nulidad, la distinción entre las nulidades absolutas y las nulidades
relativas que sí los juristas, los comentaristas empezaron a desarrollar, pero de manera más bien indirecta. Y ustedes saben que el Código Civil francés fue la gran referencia codificadora para nosotros y para muchos otros códigos del siglo XIX. Y no existían otros que sí abordaron esta materia de una manera más clásica, como por ejemplo el Código Civil alemán. Entonces, Andrés Bello y el resto de los legisladores se encuentran con la sorpresita nuevamente, a ver cómo resolvemos este problema. Y la verdad es que la maniobra del codificador fue muy audaz, porque lanzarse a tratar de sintetizar en unos pocos artículos el tratamiento completo de las nulidades, al menos las que se rigieran por el libro, por estos artículos del libro cuarto, ¿no es cierto? Era verdaderamente un movimiento que no era el más obvio. O sea, lo más fácil para el codificador chileno hubiera sido tratar de replicar el artículo del Código Civil francés y evitarse los problemas. Claramente aquí se quisieron meter en problemas. Andrés Bello se quiso meter en problemas. ¿Ya? Y uno podrá tener reparos respecto a las soluciones concretas o las redacciones que, transcurriendo los distintos proyectos, se fueron abordando. Pero la visión general, la verdad, es que es muy, muy consistente. ¿Ah? Y bueno, podremos hablar después de distintos aspectos que son tratados en el título 20, pero lo cierto es que, a mi juicio, a mi modesto entender, eh, la labor era titánica y más allá de ciertas imperfecciones, lo que se obtuvo es realmente admirable. Yo creo que es un factor que es decisivo y uno podría decir que es una de las grandes referencias en el tratamiento en los últimos 2 siglos de esta materia a nivel mundial. Dos aspectos complementarios, si les parece, acerca de esta materia y podemos empezar a conversar acerca de aspectos más particulares o lo que ustedes quieran. En primer lugar, yo quisiera subrayar algo que les anticipé, ¿ah? La dependencia del Código Civil chileno sobre determinadas fuentes. ¿Ya? Si bien el hecho de esbozar una visión de conjunto en el código era novedosa, las soluciones concretas son casi todas emanadas de algún tipo de fuentes anteriores. Es decir, del derecho romano hay hartas, ¿ah? Referencias apoyadas en el digesto, apoyadas en el códex, en fin. ¿Ah? Em, Hay dependencia del derecho canónico. Ustedes comprenderán sobre todo en aspectos que ligan moral y derecho. Es decir, por ejemplo, objeto y causa ilícita, claramente hay dependencias, por ejemplo, en las decretales. O sea, el antiguo derecho canónico, ¿ah? Precodificador. Hay referencias al derecho común. La dependencia de las partidas es bien notable, ¿ah? Como en tantas otras materias del Código Civil chileno. También hay aspectos en los cuales claramente hubo, no sé si como referencia, pero al menos le echaron un ojo al derecho español contemporáneo y a la evolución que en ese tiempo entonces tenía el proyecto García Goyena, que hay varias cosas que ustedes saben incidieron en distintos momentos y en distintos puntos del Código Civil, también acá. Y por supuesto el derecho francés, es decir, ya el hecho de dividir las nulidades en absolutas y relativas eh, ya es una dependencia sumamente fuerte del derecho francés, pero hay referencias que se entrelazan con Domá, se entrelazan con Potier, se entrelazan, por supuesto, con el código en distintas disposiciones dispersas a lo largo del texto. Es decir, hay una gran dependencia de distintas fuentes que, por una cuestión realmente admirable, terminan cuajando en un texto articulado de un título del libro cuarto. Finalmente, todo lo que se refiere a estos artículos y la materia de la nulidad de rescisión del título 20 también dependen de la evolución posterior a 1857 de esta materia en Chile a través de distintas cosas, a través, por ejemplo, de las modificaciones legislativas. ¿Ah? Ustedes saben que aquí ha habido
em, cuestiones que han sido modificadas, a veces uno dirá un par de palabras o lo que sea, pero han sido sumamente influyentes. Por ejemplo, el plazo de la nulidad absoluta. Eso terminó impactando decisivamente en la manera de funcionar, incluso con algunas imperfecciones que podemos comentar después, ¿no es cierto? También, no solo modificaciones en torno, sino la desaparición de ciertas normas. Había una norma, por ejemplo, que era el artículo 1686, inciso segundo, que a nosotros como publicistas nos pudo haber impactado, pero parece que la norma fue casi completamente irrelevante por todo lo que yo he podido estudiar, que se refería precisamente a cómo tenían que ser tratados el fisco, las municipalidades, etcétera, etcétera, y eran entonces asimilados a incapaces en el tratamiento de las nulidades. Y esto no Esta mañana tuvo comienza un nuevo aparentemente ciclo de su vida. ninguna A partir de importancia hoy, o casi ustedes, ninguna estudiantes importancia universitarios y universitarias en de la carrera en de el Derecho de la Universidad de funcionamiento durante casi un Chile, siglo los de esta cambiará para materia. siempre. ¿Mm? Hace 8 años tengo el honor de dar esta bienvenida como decano, pero este año quise hacer algo No, no, distinto. no, están... Los próximos minutos los invito mm. a recorrer juntos 6 preguntas. ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde llegan? ¿Alguien les acompaña en este camino? ¿Qué implica estudiar Derecho? ¿Tiene Y al sentido final, esta lección en bueno, el mundo? sigamos nomás. ¿Qué compromiso Entonces mutuo ahí tienen ustedes un caso de una norma sin que embargo, dogmáticamente si pudo nos haber sido piden muy comprar importante, una pero que en compañía, derecho público aparentemente no caminando este tuvo casi camino, ninguna incidencia. Yo he algo encontrado algunas aplicaciones, se igualan. pero la verdad La no es ninguna posibilidad cuestión así como para morirse. ¿Ah? Y luego, por supuesto, es importante subrayar el aporte de la jurisprudencia para desentrañar distintos aspectos relacionados con las normas del título vigésimo. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que se entiende por interés? Entonces, ¿saben? Se requiere el interés eh, para pedir la nulidad. ¿Qué es lo que se entiende por interés? Eh, el concepto del sabiendo, debiendo saber, digamos, estos gerundios que se introducen de repente para tratar de precisar, digamos, una potencialidad y que en este caso entonces también qué es lo que se entiende por sabiendo, debiendo saber. Eh, o, por ejemplo, en el artículo 1695, si es que el 1695 agota los tipos de ratificación tácita, que uno dice es una cuestión bastante minúscula y aparentemente eso es lo que se debería entender por ratificación tácita y nuestra jurisprudencia finalmente ha dicho, mire, pueden existir otros tipos de ratificación tácita que no consistan en el cumplimiento de la obligación o lo que fuera, ¿ya? Así un sinfín de cosas que sin duda hay muchas más de las que yo he podido descubrir. En el comentario traté de hacer un barrido desde la década de 1850 para ver qué es lo que se había podido aportar. eh, y la verdad es que cada época ha ido pudiendo agregar distintos esclarecimientos o precisiones en las normas del título vigésimo del libro cuarto. ¿Ah? Entonces, en síntesis, y ahora por supuesto esto es meramente el aperitivo, porque las cosas importantes sin duda las tienen que plantear ustedes y yo trataré de responder lo que buenamente pueda. eh, eh, yo quisiera concluir, digamos, con esta idea general de que era muy difícil armar una cuestión consistente dogmáticamente en esta materia en 1850, en Chile o en cualquier otra parte. Y el codificador chileno se atrevió. Y aunque uno pueda criticar algunas de las opciones o redacciones, ¿ah? Trátese de cuestiones sustantivas o formales, la verdad es que el resultado fue bastante notable. ¿Ah? Y uno por tenerlo tan claro en sus estudios de derecho civil, como si fuera una cosa dada. eh, lo cierto es que cuesta ponderar, y yo quisiera por esto subrayar, cuesta ponderar el, eh, el paso audaz que significó para el codificar chileno tratar como trató el tema de la nulidad y la rescisión en el título vigésimo del libro cuarto. Eso, con eso quisiera cerrar, que me parece una cosmovisión un poquito precipitada, sin duda, imperfecta, pero que puede ayudarnos a conversar después otros temas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo voy a plantear unas preguntas para que partamos el debate y así ir animando las cosas. A ver, la primera es, tú decías las reformas legislativas que se van introduciendo y lo mirás más bien desde la perspectiva del código, ¿no? Las modificaciones que de alguna manera impactan al código como son los plazos. La reforma de los plazos que efectivamente produce varios problemas interpretativos. Pero yo lo quiero mirar más que desde la perspectiva de los plazos, desde la perspectiva de normas que son extravagantes y que tienen consecuencias en la comprensión de la nulidad. Voy a poner dos ejemplos. Una es el sistema de sanciones en materia de derecho comercial, ¿no? Esta figura de la nulidad de pleno derecho que se introduce en la reforma del Código de Comercio y luego en la ley de sociedades anónimas. Entonces, como si fuera una categoría distinta, ¿no? Como si tuviéramos la nulidad del Código Civil y esta otra nulidad que parece que vendría a ser lo que era la nulidad absoluta del Código Civil, pero que en realidad se parece a otra cosa. Y luego otras normas que más recientes, que van introduciendo unas categorías un poco con una técnica legislativa que es un poco deficiente. Menciono dos. La ley de migración introdujo una modificación en la ley de arrendamiento periódico urbano, la 18.101, para introducir el concepto de arrendamiento abusivo. Y claro, luego define el arrendamiento abusivo y dice que es el arrendamiento donde lo que se arrienda no cumple con las normas urbanísticas de habitabilidad. Pero parece entender que la sanción es puramente una multa, o sea que la abusividad no tiene consecuencias en el acto en sí. Pero si uno se va a la abusividad en materia de consumo, sí produce una nulidad, donde parece que la nulidad también operaría de manera distinta al Código Civil. Y ahora esa norma se generaliza en la reforma del sistema notarial y registral. Se modifica el Código Orgánico de Tribunales para introducir una regla sobre las condiciones de los contratos entre el notario o conservador saliente y el entrante. Y ese tiene que ser conforme a la buena fe y ahí aplica la nulidad. Entonces, un contrato que no opera bajo las reglas de la buena fe sería nulo, ¿no? Esa lógica. Entonces, ¿cómo operan estas normas del Código Civil cuando tenemos un sistema que parece estar tratando de buscar soluciones un poco ajenas? Segunda cuestión, la utilización, por ejemplo, en la inexistencia en un caso muy idiosincrático, como son los temas indígenas. Entonces, la jurisprudencia ah, recurre a esta figura, que en general se había entendido más bien doctrinal, pero lo hace para un campo muy concreto, que es cómo damos solución a los arrendamientos de predios de tierras indígenas para evitarnos el problema que tiene precisamente los plazos de saneamiento que contempla el Código Civil, ¿no? Entonces, parece ser que finalmente es una solución instrumental a un problema pa- para ese caso, ¿no? Que no parecería ser generalizable. Entonces, la pregunta es más bien... eh, ¿podemos darle entidad dogmática separada a la inexistencia respecto de la nulidad? Y la tercera pregunta, por un tema que yo alguna vez traté, que tiene que ver con la rescisión, ¿no? Tú mismo lo planteabas porque, claro, ahí hay toda una lectura que luego se asienta con Alessandri Besa, ¿no? A partir de su tesis, que parece entender como sinónimos una figura que desde el derecho romano había tenido una entidad distinta y con un funcionamiento que precisamente en esta ordenación de normas que tú mencionabas, de alguna manera quedó un poco descontextualizada, ¿no? Hay una norma que desaparece en el proyecto, etcétera, y que le da eso. Entonces, como bueno, podemos construir un régimen distinto para los casos de rescisión que no sean nulidad relativa. Te pongo un caso donde la legislación posterior es oscilante. La acción pauliana. La acción pauliana del Código Civil es rescisoria. La primera ley concursal es nulidad relativa, 4.558. En la ley en la ley de quiebras del 81, 18.175, inoponibilidad. Y ahora es revocación. Entonces va cambiando como la figura. Eso, o va a plantear la discusión. Así como para partir suavecito. ¿Ah? Ya. No, pero a ver, Jaime, tú has estudiado en profundidad todos estos temas y muchas veces lo hemos conversado y estamos de acuerdo en que aquí hay una eh, sutileza en el tratamiento que va mucho más allá de lo que uno pudiera decir que es, que es tratamiento así como de receta de cocina. Pero a ver si voy
recogiendo los distintos puntos que abordaste. Em, lo primero respecto a los plazos. ¿Ah? Las normas extravagantes, qué linda palabra por lo demás, em, antigua, ¿ah? Antigua y muy apropiada, em, suelen generar em, intercalaciones que hacen pensar y ponen en cuestionamiento la coherencia del régimen normalmente, por distintas razones. Puede no ser a través de la inexistencia o lo que sea, sino que sutilezas de tratamiento, etcétera, etcétera. Y en el caso de derecho comercial, bueno, este es el caso que es el de la nulidad de las sociedades, que es muy comentado, ¿no es cierto? Em, que aparece la figura, entre comillas, de la nulidad de pleno derecho. Aquí es labor de los juristas, pienso yo, tratar de darle consistencia al régimen dentro de todo lo posible, ¿ya? Y tratar de evitar algo que sucedió en Francia, em, tanto en derecho público como en derecho privado. Normas extravagantes o la opinión de ciertos juristas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estaban tratando de ordenar en Francia el régimen de la nulidad, a falta de tener unas normas como las nuestras, ¿no es cierto? Sucedió que Francia cayó en la generación de al menos una tricotomía, no una dicotomía nulidad-anulabilidad, sino que en una tricotomía o en figuras aún más alambicadas, mezclando las características de varias de estas figuras. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, creo que era, creo que era Baudry la Cantinerie. Se empieza a meter en esto, empieza a tomar normas extravagantes u opiniones de otros jurisconsultos y dice, mire, la distinción fundamental que existe en materia de nulidad es inexistencia, nulidad, anulabilidad. Entonces, un jurista de 100 años atrás, qué sé yo, los codificadores del propio Código Napoleón se hubieran caído de espaldas, porque hubieran entendido que esa tricotomía era empezar a mezclar los conceptos con efectos finalmente funestos. Se los digo funestos porque esta es una de las razones que explica que la inexistencia tenga tan poco peso en Francia, por una parte, ¿ah? Porque se entendió como una figura residual, una cosa así como ya casi como de delirios conceptuales. Y esto se traspasó también al derecho público. Es decir, a través de la jurisprudencia, el derecho administrativo francés entendió que la inexistencia era una figura casi de laboratorio, cuando una cuestión ya brutal. Cosa que en el derecho romano, en el derecho medieval, en el derecho común, en el derecho canónico, en el derecho moderno, digamos, precodificación, no era una cuestión tan rara. No era lo más usual, pero no era tan raro, ¿ya? Entonces, estas normas extravagantes, y esto es lo que habría que impedir, ¿no es cierto?, que nos desvirtúen el modo de razonar a tal punto que nosotros digamos, mire, las invalideces se dividen en tres grupos principales. Y lo que hay que decir es no. Hay dos categorías fundamentales. Nulidad, es decir, inexistencia; anulabilidad, es decir, nulidad según el título 20. Y cada una de estas, según la titularidad de quienes puedan pedirla, es decir, todos los interesados o algunos de ellos, pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Nosotros todas estas figuras las tenemos recogidas en el propio derecho civil. Vayan ustedes, por ejemplo, a ver la clasificación de las nulidades matrimoniales en la legislación actual. Ustedes encuentran las cuatro figuras. Nulidades imprescriptibles que pueden ser pedidas en cualquier momento. Nulidades imprescriptibles que pueden, nulidades imprescriptibles que pueden ser pedidas por cualquier interesado. Nulidades imprescriptibles que pueden ser pedidas por algunos interesados. Nulidades prescriptibles que pueden ser pedidos por todos y nulidades prescriptibles que pueden ser pedidos por algunos. ¿Ya? Por supuesto, no están sistematizadas, pero las figuras están. ¿Ya? Entonces, cuando llegan a estas normas extravagantes, de normas puntuales, de derecho comercial, que todos sabemos aquí hay una serie de supletoriedad y qué sé yo no me opongo a que alguien hable de nulidad de pleno derecho y que incluso se ponga en la legislación.
Lo importante es que los juristas sepan cuáles son las figuras a las cuales responde esencialmente esta terminología que se va insertando. Y eso es lo más difícil. ¿Ya? Entonces, si a uno, por ejemplo, en derecho público le dicen nulidad de pleno derecho, uno dice inexistencia. Pero ustedes saben que hay juristas importantes, recordemos al profesor Barahona, que se apoyaban en la nulidad de pleno derecho para decir, mira, aquí hay nulidad de pleno derecho donde normalmente no se reconoce. Y en esto recogía lo que había aportado la figura del decano Fabre en su momento. ¿Ya? No de la misma manera, pero sí recogía esto. Entonces, aquí hay una cuestión sustancial por un lado que hay que ordenar y por otro lado hay una cuestión terminológica que es deber de los juristas también tratar de disciplinar, porque si no, de otra manera esta materia se vuelve completamente incomprensible. Em, Después, el caso de la ley de inmigración. No tengo a la vista las normas, no las he revisado, así que me costaría lanzarme, digamos, con un piquero a darles una respuesta de cocina. Pero eh, obviamente, y esto todos lo sabemos, el Código Civil tiene una función supletoria de otras normas especiales. Entonces, dentro de la consistencia o inconsistencia que puedan tener estas normas de esta ley u otras que puedan aparecer, bueno, habrá que también respetar el criterio de especialidad, más allá de que todas las disposiciones, o al revés, que estas disposiciones especiales no regulen completamente ni los casos, ni los efectos, ni, en fin, o sea, son casi receta de cocina, pero es lo que yo podría responderles sin tener las normas a la vista ahora. Respecto a la figura del derecho indígena, em, y otras que pudieran generar entonces esta intercalación de la figura y la inexistencia. Yo, y esto aquí sí, entre comillas, me quemo a lo onzo, ¿ah? O defiendo a brazo partido que la inexistencia está más que requete contra presente no solo en el Código Civil, sino en la legislación especial. Es decir, a mí eso no me molesta, todo lo contrario. ¿Ah? Desde el punto de vista, y estoy diciéndolo desde el punto de vista de derecho privado, desde el punto de vista del derecho público, por supuesto, me molesta aún menos, porque el artículo séptimo, inciso tercero, que emana de la Constitución del 33, artículo 160, lo que plantea, al decir todo acto en contravención de este artículo es nulo, es una nulidad imprescriptible, y esto por donde lo veamos. ¿Ah? Desde el punto de vista del análisis de la evolución histórico-dogmática de la norma, del empleo de la terminología por el propio Mariano Egaña, que redactó la norma, en fin, y por la misma aplicación que con posterioridad, sobre todo pensando en el siglo XIX, se hizo de esta disposición. em, yo creo que hay poco que discutir. Entonces, ante la pregunta general, que yo creo que es la que subyace a la observación, ¿no es cierto, Jaime? ¿Existe o no existe la inexistencia jurídica en el derecho chileno? La respuesta es categóricamente sí. Existe en el derecho público y existe en el derecho privado. ¿Ah? Sin perjuicio de que, como decía, es bien admirable la construcción que se generó en el título 20 respecto de los distintos tipos de anulabilidad, es decir, de invalideces prescriptibles que el código quería regir en ese momento. ¿Ah? Finalmente, la figura de la rescisión. ¿Ah? ¿Qué pasa con esto? A ver, aquí la ventaja es que tengo varios romanistas presentes, así que me pueden echar una manito si es que yo incurriera en cualquier imprecisión histórica, pero em, cuando se aborda la rescisión en el título 20 del libro cuarto del Código Civil, se aborda la rescisión que tiene que ver con los casos de invalidez. ¿Ya? Entonces, la rescisión es un género más amplio que decir rescisión igual nulidad relativa. ¿Ah? No es eso. ¿Ah? Y si uno ve la redacción incluso eh, de las disposiciones del propio título 20, uno se da cuenta de que Andrés Bello por de pronto lo tenía bien claro. Es decir, el plazo para pedir la rescisión, pero derivada de una causal de nulidad relativa. Es decir, hay un derecho para pedir que el acto se destruya, ¿ya? Y la rescisión pasaría a ser algo así como la destrucción de un auto que existía por distintas razones, ¿ya? Por causa de invalidez, pero hay otras que están tratadas en Chile y en el extranjero
por otras razones, y la fórmula de la rescisión, bueno, dependiendo del caso, podrá ser aplicable a una u otra categoría. ¿Ya? Cuando el título 20 dice de la nulidad y la rescisión, obviamente no está haciendo equivaler nulidad con nulidad absoluta y rescisión con nulidad relativa. Lo que hace es decir, mire estos casos en que se puede rescindir. ¿Ah? eh, Acá hay una cierta confusión conceptual de Andrés Bello, o sea, eso yo lo reconozco. Ciertamente acá hay un enredo entre nulidad absoluta e inexistencia, que uno lo ve también en la evolución del texto, ¿no es cierto? Andrés Bello partió señalando una eh, nulidad absoluta imprescriptible y después pasó a la figura de los 30 años, ¿ah? Diciendo ya, bueno, y qué mal, son 30 años harto tiempo. ¿Ah? Y con una redacción que era bastante llamativa en su formulación original, que era, eh, eh, digamos, reconocer que la nulidad es imprescriptible, pero no se puede hacer valer después de un plazo de 30 años. ¿Ah? Y eso tiene todas unas vueltas bien complejas. Pero bueno, vuelvo al esencial. Eh, eh, Claramente uno puede hacer, bueno, acá está el trabajo de Natalie Walker, en fin, sobre materias de esta naturaleza. Sí se puede generar una reflexión más amplia que la rescisión, perdón, que la materia y la nulidad en materia de rescisión. Es decir, una de sus manifestaciones está en la nulidad relativa, claramente recogida en el código. Hay más, y hay más en el Código Civil chileno. ¿Mm? Muchas gracias. Preguntas, comentarios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay micrófono? Ahí sí, ya. Bien, esto No por llamar la atención, pero a ver, una de las cuestiones que me llama la atención y que ha estado implícito en los comentarios y en las preguntas y en las respuestas, por cierto, es la relación entre nulidad, prescripción y saneamiento. Y esto no es una cuestión menor porque, por ejemplo, actos que van contra el derecho público chileno de más de 10 años podrían eventualmente ejecutarse ante los tribunales porque ha pasado 10 años. Y por un lado, la asociación de saneamiento y prescripción no es una vinculación, en mi entender, necesaria o correcta, porque además de qué prescripción estamos hablando de la prescripción extintiva de las acciones. Entonces, por ejemplo, un acto que contraviene el derecho público chileno, que hayan pasado más de 10 años, tendría que forzosamente ser ejecutado por los tribunales chilenos, no obstante su contradicción con el derecho público chileno. Ese problema no está en Francia porque el objeto ilícito no admite saneamiento por tiempo, ni por ratificación, por obvio. En consecuencia, hay un rompimiento con la sistematicidad del código francés en materia de objeto ilícito, ¿ah? Que era nulidad radical o nulidad o inexistencia. O sea, no se puede ir contra las estipulaciones de las partes, no pueden ir contra el orden público. Ninguna estipulación de las partes puede derogar el orden público. Entonces, probablemente nunca se ha dado en la realidad un juicio en que haya que enfrentarse a un contrato celebrado de hace más de 10 años que tenga disposiciones contrarias al orden público chileno o contrarias derechamente al derecho público chileno, como someterse a una jurisdicción no reconocida por la ley chilena y que tendría que terminar aplicándose. Y además, el segundo problema que tiene esto, y que lo hace poco sistemático, y no porque yo no diga que no es una labor encomiable, pero efectivamente una de las cosas que no logra cerrar, y en mi opinión, digamos, no logra cerrar, porque si uno lo llevara en extremo, tendría que concluir que saneado el acto o transcurrido el término de prescripción, o como lo quieran entender, forzoso sería ejecutar
esa disposición, aún contra el orden público o aún contra el derecho público chileno. Entonces resulta que ahí se mete el artículo 7º de la nulidad de derecho público. Entonces, hay algo ahí que no alcanza a cuadrar. Y otro problema es la actividad del juez, porque resulta que si el saneamiento es lo mismo que prescripción y no se alega la prescripción, el juez no la podría declarar de oficio. Entonces podría tener un acto, o sea, puede declarar, tiene que pedirse la declaración de saneamiento, tiene que pedirse la prescripción está conectada con el saneamiento conceptualmente o simplemente son saltos conceptuales que han quedado, porque en el título de la nulidad no se menciona la prescripción y no se menciona ni la extintiva ni la adquisitiva. Y yo creo que tal vez no se hizo, no sé por qué no se hizo, esa es la verdad. Pero creo que corren por caminos paralelos el problema del saneamiento con la prescripción y creo que incluso corre por caminos paralelos la prescripción adquisitiva respecto a la nulidad que la prescripción extintiva. Porque como la prescripción adquisitiva, incluso la extraordinaria, no requiere título, esto es una discusión ociosa desde el punto de vista posesorio y desde el punto de vista de la adquisición del dominio. Pero me llama la atención, si el día de mañana hay un pleito con un contrato de más de 10 años, ¿qué van a hacer con estas reglas que son indisponibles y que el código no las logra resolver? Y aunque hubieran sido 30 años, tampoco lo resuelve, porque también un contrato de 30 años podría, ¿acaso no hay contrato de 30 años? Sí los hay. Entonces, esa es mi inquietud sobre algo que se mencionó varias veces, prescripción, saneamiento y la actividad del juez. Creo que es una cosa que no, y objeto ilícito sobre todo, y derecho público no alcanzan a cerrar. A mí no me alcanzan a cerrar y llevo 40 años en esto. Muchas gracias, Claudio. Has apuntado con uno de los temas que efectivamente el Código Civil no cierra bien, no cierra bien. Y no cierra bien por distintas razones, pero por sobre todo porque uno se da cuenta de la diferencia que existe entre eh, acordar cuestiones que puedan ser injustas entre las partes, pero que solo las afecten a ellas, y terminar, una segunda alternativa, por supuesto, violentando lo que tú decías, el orden público, el derecho público chileno. ¿Ah? Em, a esto le di vueltas mucho tiempo atrás, fue una de las primeras cosas que escribí en esta materia, la nulidad, y este es el 1462, ¿no es cierto? O sí, hay objeto ilícito, ¿no es cierto? Exactamente en relación después con el objeto ilícito que es causal de nulidad absoluta y se sanean de sal. Yo, a ver, lo primero que yo creo que uno tiene que tener presente, Claudio, es que las funciones de la nulidad e inexistencia, por un lado, ¿no es cierto? De las dos figuras, la inexistencia o nulidad en sentido propio, nulidad e inexistencia, por un lado, y la anulabilidad, es decir, la nulidad vulgarmente entendida del título 20, las funciones son distintas, no son exactamente coincidentes. Hay similitudes, hay muchas cosas que se parecen, pero no son exactamente coincidentes. Y el fundamento de la existencia, valga la contradicción, ¿no es cierto?, de la inexistencia o nulidad en sentido propio, es que en un ordenamiento jurídico hay cuestiones que no son tolerables, no son negociables. Si todo vale, la inexistencia no tiene razón de ser. Si hay cosas que realmente no valen y no pueden pasar a valer y no se pueden pasar a legitimar en ningún momento, el ordenamiento jurídico tiene que admitir la inexistencia. De alguna manera, cada ordenamiento jurídico verá en qué ámbitos y qué sé yo. Por eso, por lo menos lo que me ha tocado estudiar a mí, todos, todos los ordenamientos jurídicos que han tratado de erradicar la figura de la inexistencia sobre texto de seguridad jurídica, estableciendo nulidades, no tengo idea, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y erradicando la nulidad imprescriptible, de alguna manera la han tenido que integrar. Es lo que le pasó a Francia en el derecho civil. La palabra inexistencia, inexistence, que no existía
en el vocabulario, por ejemplo, romanístico, y si ustedes lo buscan, me atrevería a decirle en el derecho intermedio y en el derecho moderno tampoco lo van a encontrar, por lo menos yo no lo he encontrado, surge en el siglo XIX, no por el pobre Carl Salomo Zaharia, que tanto le imputan esta cuestión, sino que por sus traductores, que fueron Aubry y Roux. Y Aubry y Roux, en una nota a pie de página para tratar de ayudar, por así decirlo, a que se reinsertara la lógica de la inexistencia, dicen, aparte de la nulidad absoluta y la relativa y qué sé yo, existe los actos inexistentes. Esto es en 1839. 1839. Traduciendo ellos la tercera edición de Carl Salomo Zaharia, que era de 1827. ¿Ya? Bueno, en fin. ¿Qué es lo que les quiere transmitir con esto? Si alguien dijera, por ejemplo, que como que en el Código Civil no tiene cabida la inexistencia, por no estar la palabra inexistencia, bueno, es que no formaba parte de nuestra tradición jurídica. Es como imputarle a Mariano Gaña que en el inciso tercero actual, digamos, de la Constitución, antiguo artículo 160, haya dicho nulo y que si hubiera querido ser inexistencia hubiera puesto inexistencia. O sea, tendría que haber sido adivino Mariano Gaña al redactar esa disposición a principios de la década de 1830, porque no existía la palabra inexistencia. Entonces, obvio que tiene que decir todo acto en contradicción a este artículo es nulo, si no había otra palabra. La palabra que iba a surgir de Aubry y Roux la iban a inventar y publicar 6 años después de la Constitución del 33. Es imposible. Máquina del tiempo, digamos. ¿Ah? Y en ese sentido, entonces, vuelvo a lo esencial, ¿no es cierto? Em, Cuando un ordenamiento jurídico acoge la inexistencia, lo que está acogiendo, más allá de ciertas complejidades, por supuesto, técnicas en la delimitación de una figura o la otra, es decir, la nulidad, anulabilidad o la nulidad inexistencia, lo que está acogiendo es la declaración, me atrevería a decir, o proclamación de que hay cuestiones jurídicas que no son negociables en materia de validez. ¿Ya? Nuestra tradición, y aquí me desmarco, digamos, del 1462 y lo que fuera, ¿ah? O sea, no me desmarco, pero prescindo de esto, nuestra tradición se apoyaba en el derecho romano. Y en el derecho romano estaba clarito que los pactos entre privados no podían derogar el derecho público. Y de ahí venía esta figura. Y si ustedes ven la redacción de los primeros borradores, los primeros proyectos del Código Civil, originalmente se encaminaban, varias disposiciones se encaminaban hacia esta figura. Es decir, no me venga a tocar el derecho público. Y después parece que, perdónenme el tecnicismo, ¿ah? Parece que a Andrés Bello le vino el turururu y no se atrevió. ¿Ah? No sé si por convicción, por temor a las consecuencias jurídicas, no tengo idea. Y no lo plasmó y queda esto, dando bote. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo creo, Claudio, que tú lo anticipaste muy bien. Prevalece la Constitución sobre el Código Civil en este sentido. O sea, yo lo resolvería así. ¿Ya? Es decir, aquí lo que uno está es frente a una nulidad de derecho público y por lo tanto imprescriptible, ¿ya? En aquello que contraviniese en este sentido al derecho público chileno. ¿Cómo se arma la figura? Porque nos faltarán las voces que digan, mire, el artículo séptimo se aplica solamente frente a aquellas instituciones, a aquellos órganos del Estado que vulneren las disposiciones de derecho público chileno. Pero si uno se fija bien en la redacción del artículo séptimo, eso no es así. El inciso segundo lo que dice, y esta norma viene de 1833, así que esto ha sido una continuidad histórica, ¿ah? Dice, ninguna magistratura, ¿de acuerdo? Pero también dice, ninguna persona ni grupo de personas podrá atribuirse ni a un pretexto de circunstancia extraordinaria otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes. Todo acto en contravención de este artículo es nulo y las otras dos consecuencias, ¿no es cierto?, responsabilidad y otras sanciones. Ergo, ¿qué es lo que le está diciendo a uno este artículo séptimo, inciso segundo de la Constitución?
que viene del 160 de la del 33 y estaba en el artículo cuarto de la del 25. Lo que está diciendo es justamente la solución que habría que darle a esto. Lo que hay ahí es una proclamación romanística. Al incluir las palabras persona o grupo de personas, lo que está protegiendo es el orden público, el derecho público, como lo quieran llamar, de las vulneraciones que entre particulares pudieran hacerse. Y por lo tanto, se incluirían estas vulneraciones que son objeto ilícito al derecho público chileno. O sea, sintetizando, Claudio, para mí en esos casos uno estaría frente a una nulidad imprescriptible de derecho público y con todas las cualidades que se le reconocen, digamos, no solo por la doctrina, sino por la jurisprudencia a este tipo de nulidades. Quisiera volver para cerrar, una cosita que es importante. Dentro de las cosas que uno va descubriendo, ¿no es cierto?, de la inexistencia. ¿Ah? Cuando la estudié yo en mis años de doctorado, que por supuesto tenía tiempo para pensar en cuestiones, mucho más tiempo para pensar en distintas cosas que lo que puede tener uno actualmente, ¿no es cierto? Uno está concentrado 100% en eso. La inexistencia tiene una función de subrepción. Esto fue la manera que se me ocurrió para calificarla en ese momento. ¿En qué sentido? Cuando tratan de ahogarla y de prescindir de ella en un ordenamiento jurídico, de alguna manera vuelve. ¿Ah? Por las necesidades prácticas, porque hay cuestiones que son intolerables para un ordenamiento jurídico, porque hay cuestiones que son intolerables desde el punto de vista de las mínimas reglas de convivencia moral entre las personas. No tengo idea, a lo que ustedes quieran, pero vuelve. Es decir, em, aun cuando en el título 20 no aparezca la figura propiamente tal de la inexistencia jurídica y que estas otras normas que recordaba Claudio nos sigan produciendo algunos problemas, hay que tener muy claro que eh, esta función de subrepción le permite reaflorar incluso cuando la traten de ahogar en la inexistencia jurídica. Y desde mi personal punto de vista, yo creo que cualquier ordenamiento jurídico que tenga elementos centrales de convivencia política, ¿ah? Civilizados, va a reconocerle al menos alguna influencia a la inexistencia jurídica, es decir, a la nulidad imprescriptible dentro del funcionamiento de sus instituciones. Si no lo tiene, significa que finalmente todo vale. Eso, no sé si respondo, Claudio. Pero de que quiero hacer, bueno, responder una pregunta que había que era más para mí que para ti. Eh, hacerte una pequeña pregunta respecto a lo que estabas diciendo y un pequeño escolio para la discusión. Y ahí les doy la palabra, juntamos las preguntas para que... La respuesta que me preguntaba por las leyes extravagantes, ¿no? Yo ley extravagante, el concepto de ley extravagante son todas aquellas leyes que están fuera del código, que no lo modifican. En el fondo, por eso decía, en el fondo, cuando se establece una ley que, como el caso de las leyes societarias, que establece una sanción que parece no calzar con estas normas del Código Civil, la respuesta era un poco lo que decía el decano, ¿no? Es decir, habrá que, será labor de los juristas tratar de darle sustento o sustancia a esa referencia que muchas veces carece de un régimen claro. La pregunta. Tú hablabas del artículo 7 y con toda su tradición histórica de la Constitución, pero el Código Civil también tiene una norma parecida, que es el 10. Entonces dice, los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Si ese artículo vendría a cumplir esta función y por lo tanto sería algo aparte del título 20 o de las categorías que el título 20 plantea. Y el escolio para la discusión. Claro, el punto de prescripción, saneamiento, sobre todo cuando tenemos una norma que es la que hace ruido, y de hecho eso fue la que trata de hacer Jorge Barahona en el trabajo cuando trata de distinguir precisamente los planos, como el 704, cuando habla del título nulo como título injusto, y claro, y ahí la pregunta, sobre todo por la interpretación que siempre se da de que tendría que ser un título ya previamente declarado en nulidad, entonces presenta todo ese inconveniente. Había pregunta.
problema de la opción de Andrés, una opción de Andrés Bello de simplemente no incluir en materias de orden público materias que debieran estar incluidas en materia de orden público, como la prescripción, la facultad del juez de declarar de oficio, cláusulas abusivas o cláusulas que tienen objeto ilícito. Otros ordenamientos como Francia, eso es posible. En Brasil yo aprendí toda la vida, entonces a mí yo enseño en la clase que prescripción no es materia de orden público, cosa juzgada no es materia de orden público y es una cosa bizarra dentro de la tradición civilística. No sé si ustedes me pueden ayudar desde otra área, pero yo creo que eso también tiene... No, bueno, sí, también se ha dicho que Andrés Bello no era partidario de la teoría de la inexistencia, tratando de meterse en la mente de Andrés Bello ciertas personas. Mi pregunta, más que pregunta, es seguir al decano en el sentido de que las cosas son lo que son y la ciencia de las cosas y la naturaleza de las cosas desde un punto de vista de un análisis uno perfectamente puede llegar, yo lo digo como abogado, más que no me considero un civilista, mucho menos un romanista, con todo respeto a los que están en la testera, a lo que es el recoger la existencia en nuestro derecho. Eh, Como bien dice el decano, para casos graves, para casos que se repugnan, ¿no es cierto? Uno podría a lo mejor retroceder 4 años para atrás y decir, cuando el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y había un matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, históricamente viene de ahí un poco de decir, esto es inexistente, no es nulo. Pero esto es una opinión personal. Entonces, más que una pregunta, y voy a ser mucho más breve que Jaime, es decir, es reafirmar que efectivamente no porque no esté la palabra, cierto, nulo o nulidad o anulabilidad o cualquier otra palabra que las personas quieran tener en el código hoy en día, no podríamos llegar a ontológicamente, lógicamente, en razonamiento a reafirmar que en Chile existe, esto es tautológico, existe la inexistencia, pero que se recoge la inexistencia. Yo creo que no sé si hay algún otro argumento el decano, pero me pareció muy interesante que reafirme este tema a propósito de que más allá de las palabras se pueda, cierto, reafirmar que en casos graves, repugnantes, en casos importantes se pueda, cierto, sostener esto en Chile sin ningún problema por un juez. Eso solamente más una pregunta, más que nada. ¿Algún? Es complejo esto del micrófono. Bueno, a ver, primero que nada, antes que nada, muchas gracias por aceptar escribir sobre la nulidad en el comentario. La verdad es que un comentario la verdad es que es uno de los títulos que quedó muy bien. A mí me encantó, me lo pasé muy bien leyéndolo además. Yo quería hacer un pequeño comentario, en realidad es bien pequeño, y es para variar sobre la relación nulidad-inexistencia. El problema, desde mi humilde punto de vista, y me remonto en esto a don Raúl Lecaro, es que este es un problema de la naturaleza de las cosas. Porque el código siempre tiene tensión cada vez que pasa, que viene este problema de entre el hecho y los derechos. Es casi un problema de teoría del derecho. La inexistencia es un problema de hecho, más que un problema jurídico. O sea, no importa cómo lo regulemos, aunque regulemos los fantasmas como queramos, no hay fantasmas. El problema de la inexistencia, antes que un problema jurídico, es un problema fáctico. O sea, no es un acto, es una apariencia nada más. Y es por eso que incluso, aunque Andrés Bello hubiese dicho lo que hubiese dicho sobre una cosa que por lo demás no tenía ninguna importancia porque no existía en su momento, la teoría de la inexistencia, hubiese dicho lo que hubiese dicho, nunca habría podido dar existencia a lo que no existe. Si es un problema de la naturaleza de las cosas. El problema de la nulidad es un problema jurídico, es un problema del mundo del derecho. Estamos regulando efectos, es un problema normativo. El problema de la inexistencia es que no hay nada. ¿Cómo no puedes darle efectos a lo que no hay? Por mucho que te gustaría hacerlo.
Ahora, en la legislación extravagante me llamó tantísimo la atención que los dos ejemplos eran sobre arrendamiento, que justamente un caso, claro, no me extraña que nuestro legislador, que cada vez parece se va de carrete con el constituyente, deja alguna barbaridad, no me extraña que haya metido justamente casos así en el arrendamiento. ¿Por qué? Porque justamente la nulidad en el arrendamiento es cuando menos como nulidad se comporta, porque se comporta como terminación. Y eso es una cosa que a mí me llama la atención. Hay otros puntos también donde justamente esta tensión entre hecho y derecho vuelve a aflorar. Cada vez que mezclamos posesión y nulidad, tenemos una ensalada. Por ejemplo, en el 1464, hay objeto ilícito en la enajenación de, y te da una serie de casos, 4 casos, todos conocemos el artículo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que no se transfiere la propiedad. ¿Y si ese artículo no existiera? ¿Se puede transferir la propiedad de los derechos personalísimos? No. ¿Se puede transferir la propiedad de, qué sé yo, de las cosas que no están, que no están dentro del comercio? No. Curiosamente, le da efecto de nulidad a algo que en realidad es un problema de posesión. Y nuevamente, es un artículo que tiene efectos muy raros. En fin, nada, eso. Gracias, perdón. Bueno, y tienes la otra regla de que no puedes pedir la restitución de los dados pagados en virtud de causa lícita a sabienda, entonces, claro, que te impide precisamente el problema de la restitución. Ya, aquí hay varios temas que son muy interesantes. Lo primero, pienso yo, Jaime, aciertas bien en reconocer a un artículo que está bien escondido como el principal de los artículos que rige en materia de invalidez en el Código Civil, es el artículo 10. O sea, antes del título 20 está el artículo 10. ¿Ah? Y si uno ve los trabajos, digamos, los primeros proyectos, ¿ah?, de Código Civil, la redacción de este artículo cambió y originalmente apuntaba a la cuestión del derecho público y la mantención del orden público, en fin, una redacción bastante más larga. ¿Ya? Em, Ahora, considerando la redacción del artículo, perdón, del título 20 y lo que contiene y que nulidad pasa a ser también anulabilidad para el vocabulario del Código Civil, a ver, yo creo que el título, perdón, el artículo 10 eh, sirve para los dos tipos de invalidez dentro del Código Civil. Es decir, sirve por una parte como puente para decir, mire, váyase al título 20 del libro cuarto, y sirve también para enganchar la teoría original, por así decirlo, de la inexistencia y darle un sustento, ¿ah? Y darle un sustento. Es decir, es más, en el sentido más propio, el artículo 10, pienso yo, se dirige a la inexistencia. ¿Ah? Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Nulo y de ningún valor era una fórmula más o menos conocida en ese tiempo y que muchas veces apuntaba a la nulidad en sentido estricto, es decir, a la inexistencia. Pero pienso yo que atendía también el uso del vocablo nulidad en el título 20, uno podría también prestarle esta segunda función y decir, también el 10 engancha con el título 20. ¿Ah? Eso creo, para sintetizar al máximo, digamos, el argumento. Em, Después, respecto de las palabras y vocablos, evidentemente, yo creo que más allá del término que uno escoja, las cosas están. ¿Ah? Y las figuras modelo, la verdad es que son esencialmente las mismas en los últimos 2500 años. O sea, cuando uno va, me corregirá el profesor Beckmann, ¿ah? Si uno va al derecho alemán, y el derecho alemán, por un lado, distingue de la Nichtigkeit, por un lado, y la Anfechtbarkeit, que son las dos figuras de nulidad y anulabilidad respectivamente. ¿Ya? Lo que está haciendo es a través de palabras distintas. Ahora, Nichtigkeit es nulidad propiamente, no dice, bueno, inexistencia o algo similar. O sea, es bastante más clásico. En fin, da lo mismo.
Lo que hace es recoger a través de palabras distintas la dicotomía histórica desarrollada por el derecho occidental, ¿ah? Y que hay que saber mantenerla precisamente por las funciones de mantención de elementos, como dirían ahora, civilizatorios básicos desde el punto de vista del derecho, ¿ah? Entonces, es importante tenerlo muy presente, ¿ah? Una cosa son las palabras que se escojan, otra las figuras, y las figuras básicas son las que existen y que hemos comentado. Respecto de lo que decía Priscila, respecto del orden público y la tradición civilística en relación con la prescripción, a ver, uno puede buscar geometrías que son distintas en los distintos países, ¿ah? Y yo lo he revisado esto en países, no sé, pues, ¿ah? La tradición angloamericana, y en Francia, en Chile, en aspectos en Argentina, en fin, ¿ah? Uno puede meterse y uno ve, claro, la geometría va cambiando, pero las cuestiones esenciales normalmente responden a más o menos las mismas necesidades, ¿ah? Entonces, claro, que haya diferencia entre lo que se plantea en Brasil y lo que se plantea en Chile, a mí me parece esperable, ¿ah? Lo que sí hay que ver cómo se cumplen las funciones de cada una de las dos figuras, es decir, inexistencia o anulabilidad, correctamente dentro del derecho privado en un caso o en el derecho público, ¿ah? Sabiendo que las fisonomías pueden ser muy distintas. En derecho público chileno no tenemos anulabilidad, o sea, tenemos nulidad o validez, ¿ah? Y así sucesivamente. Entonces puede haber distintas fisonomías. Em, Respecto a lo de Carlos, que esto es un problema fáctico, efectivamente un problema fáctico, pero de fisonomía jurídica, ¿ah? Es decir, muchas veces, claro, vamos a tener que discutir en lo propiamente jurídico dónde está el límite entre aquello que no existe y no alcanza a configurarse como acto, y aquello que sí se configura como acto pero es susceptible de ser destruido, ¿ah? Para proteger a las partes, que era la idea original de la anulabilidad cuando la crean los romanos, digamos, en el derecho honorario. Eran actos que, siendo existentes según el derecho civil, el jus civile, generaban algún tipo de injusticia, entonces se les da la herramienta para destruirlo con posterioridad. Esa era la idea, una cuestión de equidad, como dicen algunos autores, y que parece bastante razonable. Entonces, ahí hay que ir encontrando la fisonomía que funcione bien para el derecho público, para el derecho privado, según las tradiciones de los distintos países, en fin. Y tú evocabas, Carlos, parte de lo que es más difícil de la materia de la nulidad, porque hasta el momento toda la discusión se ha centrado en el acto, es decir, existe o no existe, o está afecto, digamos, a algún tipo de rescisión, como decíamos. Pero quizás la materia más compleja en materia de nulidad no es esta, es el tratamiento de los efectos una vez que la nulidad se declara. Y en eso, claro, Código Civil entreabre ciertas cosas, esboza o anuncia ciertos elementos, pero si alguien quiere hacer una tesis doctoral difícil en esta materia, se metería en el tratamiento de los efectos de la nulidad. Es súper complicado, súper complicado. Va a haber efectos que, a pesar de la declaración, van a prevalecer, otros que no van a prevalecer y tienen que desaparecer incluso después de 40 años, en fin, no tengo idea. Después compensar por vía de indemnizaciones, en fin, cada sistema lo resuelve de una manera distinta y es súper difícil, ¿ah? Y por último, claro, uno queda con la idea que efectivamente hay deficiencia en el tratamiento actual de la nulidad, por venerable que sea el artículo 20, por la audacia que tuvo y por la consistencia, más allá de sus imperfecciones. Yo me atrevería a decir que quizás estamos en un momento en que deberíamos darle una vuelta a generar un nuevo articulado del artículo 20, ¿ah? Eh, en orden a recoger lo que estamos conversando. Es decir, pienso yo que sería favorable para el ordenamiento jurídico chileno ver cómo generar una fisonomía que nos evita las contradicciones que señalaba Claudio, y poner a punto el derecho, el Código Civil, con todo lo que ha sucedido ya casi transcurridos 200 años, ¿ah? O sea, podemos seguir abordando las materias de nulidad y rescisión según el texto actual, casi inmutable desde 1857, sí, pero también pienso que es incuestionable que tenemos dificultades. Eh,
y que hay cuestiones que abordar, porque, a ver, no nos engañemos, los casos de declaración de inexistencia, es decir, nulidad imprescriptible en derecho civil, han sido contados con los dedos, no sé si de dos manos, ¿ah? Pero son muy poquitos, así como proclamaciones vigorosas, ¿ah? Entonces yo me pregunto si no sería lícito darle una vuelta, para darle una consistencia a esto, en el sentido de que, lo que les decía al principio, yo creo que es bien sano para una sociedad tener una inexistencia bien articulada que no vaya a salir cuestionada, diciendo que estos son delirios de algunos juristas o que no responde a ninguna necesidad o que lo que hace es dinamitar la seguridad jurídica. Por el contrario, lo que dinamita la seguridad jurídica es tener abierta la posibilidad de que se viole el orden público, se viole el derecho público impunemente por los particulares, em, generando después la multiplicación de las inseguridades jurídicas en atención a lo que eventualmente se puede haber legislado o juzgado o decidido o ejecutado por las partes en distintos momentos de la historia jurídica de nuestro país. Entonces, yo me quedo con esa interrogante. ¿Ah? ¿Podemos flotar con el articulado actual? Sí, pero quizás sería bueno darle una vuelta. ¿Ah? No lo sé. Y solo como cierre, ¿no? Que respecto al orden público, por ejemplo, el control que ejerce la Corte Suprema en el exequatur, por ejemplo, donde precisamente tiene que controlar que una sentencia que ya está firme y que pasó supuestamente por todos los controles institucionales de otro país, no va a tener finalmente la eficacia que le corresponde por la infracción al orden público que lo hubo. Eh, bueno, quiero agradecer al decano, ¿no? Gabriel Boxán, por aceptar la invitación, el desafío y haberlo cumplido muy satisfactoriamente. Creo que como ha quedado de manifiesto, los puntos planteados son muy interesantes y dan para un debate que podría alargarse muchas horas o días incluso, ¿no? Eso se podría hacer como esas discusiones sobre los justos títulos ahí que se prolongaban así que muchas gracias por abrir el debate en esta materia y sobre todo plantear desafíos futuros de quizás revisar no solamente de una sistematización académica, sino incluso legislativa la materia. Y con esto, bueno, inaugurar este nuevo ciclo de las conversaciones que también se prolongarán hasta durante el resto del año. Así que muchas gracias y un aplauso para ti. No, yo quisiera agradecer, ¿no? La generosidad de Jaime en invitarme a mí, aquí como chicharrón en paila marina, digamos, ¿ah? Eh, y compartir con ustedes, la verdad, un tema que a mí me entretiene mucho, me gusta y me llena de puras interrogantes, digamos, cada vez que empiezo a ahondar en los distintos aspectos. Así que, no, muchas gracias a ustedes por haber venido y sobre todo a Jaime por la generosidad y la gentileza de haberme invitado. Eso.